Alicante. 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 Voto nulo. Voto nulo. CEU. Alicante. Y Universidad CEU Cardenal Herrera. ¿El resultado? Son 34 Universidad de Alicante y 15 CEU y 8 en Y salen 60. Son 49, salen menos. Le doy al mazo ya. Un momento que hay recuento de votos. Parece que alguna universidad, como no ponía de quién era el voto, se ha dedicado a votar a la señorita Belén Esteban. Son 8 nulos. ¿Cuánto suma? 34 más 15, 59 y 8. Es que se han pasado de votar. O sea, 35 Alicante, más 15 y 8 son 58. Hay dos que no han votado. Bueno, no pasa nada. 58. ¿Y los abstienen o...? ¿Te contaba contigo? No, pero da igual, si no pone aquí 10 nulos y ya está. Porque a lo mejor. Y salen 60, ¿no? Les pregunto porque no sé. Les voy a preguntar. Pregunta a la chica. Margarita. El señor secretario leerá el acta que ha sido aprobado por la mesa de los resultados de la votación. Acercarle el micro. ...35 Alicante y 10 total de votos 58. Lo hemos dicho así. 58 votos. ¿Micrófono? Ahí está. ¿Dónde está el micrófono? Aquí. De un total de 58 votos contados, el resultado ha sido 15 CEU, 35 Alicante y 11 nulos. 8 nulos. Ahora el presidente procederá a explicar. Muy bien, pues la Universidad de Alicante tiene la palabra como vencedora de estas elecciones en este Parlamento Universitario. Adelante, el representante de la Universidad de Alicante. Muchas gracias por todos los votos obtenidos. Ha sido una mayoría bastante amplia y lo que os he dicho en la exposición del proyecto, que vamos a dejar nuestra huella en la historia, vamos a convertir a esta Comunidad Valenciana en pionera en España, en Europa. No tiene regulación, aunque antes el caballero ha dicho que sí, no hay regulación y encima se ha equivocado en el artículo de la Constitución.
Así que le invito a que se lea ese artículo que ha citado. Y nada, gracias. Discutiremos enmiendas y vamos a sacar una ley que dé ejemplo al resto de comunidades y en Europa también. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de que el presidente de la Cámara levante la sesión, reiteraros el agradecimiento en nombre de las 6 universidades participantes y de la Cámara, especialmente de los letrados. Espero que os lo hayáis pasado bien. La próxima vez que nos veamos será el día 25 de marzo. El grupo de la Universidad de Alicante ocupará los escaños del Gobierno, del Consell. Tendrán que preparar el proyecto de ley y enviárnoslo en los plazos que todos los 6 coordinadores estableceremos. Esta vez la verdad es que los plazos van a ser un poco más cortos que otras veces, pero bueno, yo creo que ha estado bien que sea Alicante, que no tiene ni Las Fallas ni la Magdalena por medio, que el resto lo teníamos todos un poco complicado. Esperamos, creo que hablo en nombre de todos los profesores y las profesoras que os hemos acompañado. Ha sido un placer esta sesión. Espero que os haya servido para aprender muchas cosas. Veo que hay alguna cosa que no ha acabado de cuajar, que es el tratamiento que reciben los diputados y las diputadas no es el de señoritas y caballeros, que es el que algunos utilizáis, es el de señorías. Entonces, aprender por lo menos ese tema que yo creo que es importante. Las formas en un parlamento son siempre importantes. Ahora, como he comentado anteriormente, una vez se dé por finalizada la sesión, les Corts nos invitan a tomar una Coca-Cola o un aperitivo o no sé, ahí bajo en el patio de la Cámara. Lo dicho, hasta el 25. Muchísimas gracias a todos y se levanta la sesión.